Tomás Colmenero es el quinto hermano de 6 de una familia media de Jaén anterior a la guerra. Con 16 años ingresa en el seminario. Ya como sacerdote pasa por Úbeda, Siles y Alcalá la Real. Ya en la capital pasa por la parroquia de San Roque antes de hacerse titular de la calle La Luna, parroquia que funda para construir su iglesia. De carácter alegre, pronto se convirtió en un referente para el barrio de la Loma del Rollo. Sus vecinos pidieron que se le pusiera su nombre a una plaza que se puede visitar actualmente. Ha sido capellán del Real Jaén también debido a su pasión por el fútbol. Actualmente sigue dando misa en la residencia La Inmaculada. ¿Es difícil jugar al fútbol con sotana? Para mí no, fue todo lo contrario, era muy positivo porque acogía el balón con la sotana. ¿Sí? Y te venía estupendamente y no pitaba el árbitro por eso. Por abajo, la sotana que venía muy bien, pero no era difícil el jugar con sotana, y corría y todo. ¿A ti te ha gustado los deportes siempre, no? El fútbol. Mucho, el fútbol me ha gustado, todo deporte. ¿Y la pelota vasca? Pero la pelota vasca, bueno, también he estado jugando. El frontón he estado jugando, me llamaba siempre, que estaba yo en el seminario, en la época aquella, y me llamaba don Felipe Arche para que jugara con él, y a veces pues me libraba de las clases, me libraba del estudio, porque me llamaba, y yo le decía que tenía que ser seguido, y con la lengua afuera, el pobre. Claro, yo tenía 18, 20 años, y él pues fumaba y bebía y todo, y entonces pues le gustaba mucho trabajo, el ganarme. Erais 6 hermanos, ¿no? Éramos 6 hermanos. Vale. Murió Pedro primero y nos quedamos 5, y ya quedamos el año pasado, bueno, el año 3, 2003 murieron 2 y quedamos 3. Manolo, que es el mayor, yo el segundo, y Rafael, el del estanco de la Plaza de la Batalla, el tercero. Ahora le va a contar a los espectadores por qué hemos tenido que cambiar la hora de esta entrevista. Porque quería yo ver el Real Madrid a las 5:30, que me habían dicho que era el partido, y resulta que ahora dicen que a las 10 y pico. No lo sé exactamente. Pero no sé qué era peor, cambiar por ver el partido, cambiar por perder la siesta. O sea, le he dejado sin Porque siesta. la siesta Y encima viene usted malico, viene acatarrado. Y vengo acatarrado completamente. O sea, que la gente no se asuste que si lo ve así asfixiándose. No. Ya saben la voz que tengo yo, pero que hoy la tengo más aguda todavía, con el dichoso catarro. Esos 6 hermanos se crían en un cortijo. Nos criamos de cortijo en cortijo, porque los primeros años fue en La Beata, lo que hoy es La Beata. Ahí en Valdepeñas, ¿no? Ahí en Valdepeñas. Luego después se fueron a Sancho Íñiguez, que es el cortijo de los abuelos, tenían allí. Y tenemos nosotros todavía, mi hermano Rafael y Manolo principalmente, pues tiene el cortijo de Sancho Íñiguez, que era de los abuelos. Le tocó a él cuando hubo un reparto de herencia, y a Rafa también le tocó un picón allí de olivos, y tiene también una casa, ha construido una casa cortijo allí en Sancho Íñiguez, apegado a lo de mi hermano Manolo. Yo me desheredé. Yo cuando vi que iba a ser cura, pues no quise herencia de mi madre, que era la que vivía allá. Mi padre murió cuando tenía yo 9 años, en el año 49. Murió él con 40, no llegó a los 50 años él, con 49 años. Y un cáncer de estómago. Y fue a operarse al hospital, y vio que se murió uno que iban a operarlo, y dijo: deme usted de alta ahora mismo. Y se fue. Y se fue a la casa. Y se fue. Y se murió el pobretico. Yo lo veía ya muy viejecico. Y tenía eso 49 años. Y yo 9, que fue cuando murió él. El día de su muerte me acuerdo yo perfectamente. Vine del cortijo y yo lo había visto unos días antes, y era un cadáver.
pesaba 90 kilos y se quedó en 45. El cáncer es terrible. Por eso es bueno que se luche y se trabaje y se coopere para el cáncer todo lo que se pueda, a ver si se puede evitar. Se queda su madre con 6 hijos. Mi madre con 6 hijos, viuda, y el último a los 3 años, que es Rafael, el más pequeño, le da una parálisis. Y la pobre pues no sabía lo que hacer, se lo llevaron a Madrid, a Marañón, a ver si podían darle pie o mano. Y fue una parálisis con mala idea porque fue cruzar pie derecho y mano izquierda. Una parálisis con muy mala idea. Pues en aquella época hubo mucho polio, no había vacuna ni cosas de esas. Yo le dejé al chiquillo, a Rafa, le dejé en la casa de mi abuela, que y estaba en el cortijo y salía corriendo por la escalera, era rubeje, muy precioso, pero cuando le dio esto era un trozo de carne. El pobrecillo, yo cuando vine a verlo en la feria de San Lucas, cuando vine a verlo, era una pena, ya no ni se movía, metió allí en un canasto, estaba en una cuna. ¿Y creías que se iba ahí? Una verdadera pena. Sí creíamos que se podía. Pues no da guerra ni nada, Rafael. Morir, pero mira, y ha sido muy feliz, Rafa. Pero se lo toma además con mucho modo, dice, mi pata chunga. Bueno, antes él se reía, pero ahora ya no se ríe. Ya se ve más inútil cada día. Hombre, tiene 80 años. No, tiene 79. 77 o 78 tiene. Yo le llevo... Sí, porque además usted es el quinto y él el sexto, pero hay 9 años de diferencia. 9 años de diferencia hay entre ellos. Ese ya vino de penalti. Se vino de más, ¿no? Porque los demás estábamos todos de 2 en 2 años. Todos. Desde Fernando, que era el mayor, Trini, Pedro, Juanita, una que murió, Manolo, yo, Teresa, yo y Rafael. Rafael, que ya vino a los 9 años, después de mí. Por cierto, en el cortijo ese que han mencionado antes, se pegan ustedes una juerga. Bueno, vosotros, Rafael, ahora tú y pues, todo lo demás, ¿no? Lo hemos constituido como sitio de recreo para unos arroces y unos grupos de gente, gracias al sobrino mayor, Manolo Quesada, que es un cocinero extraordinario y hace pues comida, y lo que más nos llama la atención son los 20 o 25 aperitivos que saca. Eso es tremendo. ¿Tiráis comiendo hasta las 7 de la tarde, no? No, hombre, empezamos a las 1:30, a las 2 y terminamos a las 3:30, a las 4, una hora y pico si acaso. Lo pasamos bien. No solamente con los aperitivos, sino luego después la caldereta que nos pone, o andrajos, o cosas de esas, migas, lo que sea, un plato fuerte. Pero ya el plato fuerte no nos lo solemos tomar porque hemos comido demasiado antes. Ya siempre, yo me quito de en medio y me voy a coger espárragos. Antes me podía ir a coger espárragos cuando era el tiempo. ¿Cómo le sienta ser el único cura, sacerdote, que... Porque es que ahora la palabra cura suena hasta regular, pero cuando siempre ha sonado muy bien, ¿sabes? Pero el único sacerdote que tiene calle, en este caso plaza aquí en Jaén, ¿vivo? Bueno, vivo. Plaza, me han puesto un jardinillo, ¿sabes? Hombre, vamos a ver, porque no está urbanizado alrededor, en el momento que se urbaniza aquello... Sí, está urbanizado. ¿Ah, sí? El caso es que es un jardín interior, pero bueno, sí es verdad, soy el único que tiene... Bueno, también están los álamos que tienen plaza, calle. Pero vivo no son de Jaén, no, ellos de San Esteban del Puerto. Y yo qué sé, Dios me ha dado largos años de vida, porque me da miedo de que se han ido muchos compañeros, que no es que fueran menores, sí, eran menores que yo, los compañeros. Nuestro curso entramos en el año 45, 46, que fue el año del hambre. Y también en el seminario pasábamos hambre.
estábamos deseando de que cogieran en el extrapelo algún pan, y el día ese comíamos pan, si no nos daban un bollillo, nos repartían un bollo para 4 veces. Uno por la mañana, otro por el mediodía, por la merienda y por la noche. Un bollo que no era más que la mano, ¿no? Lo dividían en 4 trozos, el bollo aquel, y así comíamos. Pero los platos de garbanzos no nos faltaban, o de habichuela o de lo que fuera, eso sí. Entramos 45 en el año 45 y salimos de curas 15. Ha sido de los cursos mayores que han salido, de los que han entrado ya otros años, que van a haber 75 y salieron de cura 5 o 6. ¿Pero por qué se metió? A cura, pues yo me lo preguntaba ahora, digo, ¿por qué fui yo cura? ¿No sería porque su hermano se había metido antes? No. Mi madre a lo mejor me empujó un poco, pero había un chico que era José Conde, en mi misma calle, en la calle Cañizares, donde yo vivía, el número 4, que nací allí, y resulta que estaba en el seminario, y aquí a mí me llamaba la atención aquello, y la época en que estábamos, pues los estudios pues eran difíciles de hacer en otro sitio, y entonces pues me fui al seminario, pero yo no con beca, sino me pagaban, mi hermano me pagaban siempre la pensión. Les costaba trabajo, pero lo hacían ellos con mucho gusto. Luego después se lo remuneré yo a ellos, desheredándome, ¿no? Y lo he hecho siempre con generosidad para ellos, lo que he podido, con mi hermano y los sobrinos también, que son los que quedan ya. De hecho hay varios sucesos tristes en su vida. Uno de ellos, el fallecimiento de su cuñado, que marca quizás que se vaya usted a vivir con su hermana y sí, que pasara además Sí, pero aquello fue, no sé, yo lo tenía, Manolo lo tenía, Quesada, lo tenía como un hermano, porque había estado con él, estuvimos en la plaza de San Roque, en la plaza de Belén, estuvimos viviendo juntos allí en el número 5, tenían un piso ellos y mi madre y yo otro piso, pero unidos. Era Manolo el que nos arreglaba estas cosas, y luego después pues ya nos mudamos aquí a la carretera Madrid, al número 19, que era entonces, ahora es 15. Y también pues yo tomé parte en la compra del piso, y tomé parte en la compra de la cochera, que me quedé yo con ella. Con la cochera Manolo no se quedó con ella, y luego después lo sintió mucho, porque no tenía por dónde dejar el coche. Y te digo que yo viví siempre con ellos, y con mi cuñado Manolo pues yo lo sentí mucho, porque era como un hermano, y un hermano muy querido y muy respetado. Sí, pero en el año 2003 se muere su hermana y en 2003 murieron mi hermano. El peor año de su vida, hermana, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, ¿sabes? Ya uno se acostumbra. El peor año de mi vida fue el año que murió mi madre, en el 81. Aquello sí me fue. Y luego después también pues mi hermana, porque ya se me iba la carencia por completo. Iba mi madre, se iba mi mujer, se iba mi hermana, se iba todo en ella. Y yo digo que lo que más sentí fue, de verdad, porque a lo mejor mi madre lo veía normal, en mi hermano Fernando también normalillo, con 86 años que murió. Mi hermana lo sentí muchísimo. Yo no esperaba que muriera ella antes que yo. Eso a mí ha sido un fallo de mis cálculos siempre, el que mi hermana muriera antes que yo, porque yo la necesitaba mucho. Y una mujer en la casa es muy grande. Una mujer en la casa es muy grande. Llena muchísimo, aunque muchos hombres creen que no, que la mujer no trabaja, pues se levanta antes que el hombre y se acuesta después que el hombre. Y trabajando, siempre quitando cosas del medio, quitando polvo, quitando chismes, quitando ropa, arreglando comida, poniendo... la mujer es una esencial en la casa, creo yo. Tomás, yo vivo solo, ¿eh? Tú vives solo, yo también vivo solo. Y tengo una mujer que va únicamente una vez a la semana. Pero me gustaría que fuera más, porque más limpieza. Y eso sí, tengo yo esa quejilla, y lo digo, no sé, en público, no porque va a llegar a mucho público esto.
de que yo quisiera tener más familiaridad en la casa, porque estaba acostumbrado siempre a eso. Me acuerdo que mi hermano Fernando, el mayor, me decía, yo no sé cómo puedes aguantar a los sobrinos dando gritos y voces por allí. Yo me dormía en mi siestecica sentado en un sillón, nunca en la cama, siempre en un sillón, y ellos gritando y yo pues dormía tranquilamente, y él me decía, yo no sé cómo puedes aguantar esto, y me gustaría aguantarlo, me gustaría seguirlo aguantando, tener ruido, jaleo, porque eso de estar solo, yo no sé cómo tú estás solo, ¿sabes? A mí me te encanta. he dicho cuando quieras que te caso. No, 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 no. Por ahora no, luego ya veremos. No, por ahora no, pero ten cuidado, ¿sabes? No sea que se te pase ya la edad. A mí ya Como se me aquel ha que tenía pasado. 60 años. Se me ha pasado ya. Hay un caso aquí en Jaén, hay un caso en Jaén. Manolito Serrano, ¿con cuántos años se casó? No me acuerdo yo. Pero tenía también lo suyo. Sí, pero hay un caso aquí en Jaén que llevan 60 años novios. Tú no es un vayas- sinvergüenza de tío. Tú lo vayas a hacer, eso ya no puede el hombre, lo vemos por ahí con una garrotilla y Y eso que no vivimos y juntos. con una ni nada, bolsa, y con una bolsa, pues este hombre el celibato dichoso, ¿sabes? Digo dichoso porque es bueno, porque oye, aguantar a una mujer tiene negocio. Ahora, la necesidad de la mujer la pongo por encima del aguante. ¿Eh? La necesidad de la mujer, lo que llena una mujer en una casa, no lo llena nadie. Eso es imposible. Pero luego después aguantar a la mujer cuesta trabajo. Es que son muy marimandona. Yo cuando ¿Tu su hermana también era marimandona? No era marimandona, pero era muy suave, muy suave. Con él venía cansado de sus corretajes, de sus aceitunas, de sus cosas, y siempre tenía a la compañera que le animaba y le decía, le daba aliento, le daba ánimo. Era ella muy positiva. ¿Qué te digo yo? Digo que al principio de ser sacerdote, pues yo veía que los matrimonios pues se llevaban mal, aquello era horrible, me decían, y ya una persona, una pareja, no sé si fue él o ella, me dijo, es que le contamos a usted las cosas malas, las buenas no las ocultamos. Y dije yo, pues bueno, pues aguantar las buenas y las malas. Yo es que nunca el pecado de Aguantar las buenas y las malas. La confesión es que nunca la he entendido, pero bueno, por cierto, ¿cuál es el pecado más gordo que le han confesado a usted? Se dice el pecado y no el pecador. No, dice que el pecado más gordo es en contra del Espíritu Santo. Oye, y es curioso, nadie se me ha confesado a mí en contra del Espíritu Santo. Blasfeman de Dios, de la Virgen, de los santos, de Jesucristo, de la hostia, del copón, de lo que sea, ¿no? De la Iglesia, pero del Espíritu Santo. Y es que hay una frase en la Escritura, en el Evangelio, de que todos los pecados se perdonan menos en contra del Espíritu Santo. Y eso ya la gente lo tiene. ¿Serio? Lo tiene. Pero no había nadie que Nadie. Yo no. No, pero bueno, el pecado más rocambolesco que se hayan confesado. Yo qué sé. ¿No hay nadie que haya asesinado a nadie, a alguien? No ha habido nadie en ese aspecto. Bueno, engaños 20.000, ¿no? Imagino. Bueno, sí, pero engaño eso todos los días. Pero bueno, pero que te digo que eso no. ¿Y jamás se ha arrepentido de ser sacerdote? Bueno, arrepentirme no. Tener circunstancias y cosas de decir, yo qué sé, como esta circunstancia a lo mejor mía de soledad y cosas de esas, pues sí te la calcula un poco, pero de arrepentirme de ser sacerdote, todo lo contrario. Le agradezco al Señor todos los días de que me haya hecho sacerdote. Teníamos unos amiguillos que podíamos haber empezado por ahí. Benito, tu padre. Sí, que además le decía Tomasito. Tomasito, Juan Solís, que me decía Sito. Antonio Solís, estaba Cristóbal Muñoz, estaba también por allí Camacho.
Pero eso eran los amigos de la... Eran los amigos de la calle que nos Jorge Morales, juntábamos ¿no? de la calle Jorge Morales, donde jugábamos a las bolas, que ahora los niños no se juntan. Que era la calle de la abuela. La calle de la abuela, no, yo vivía ya en la calle Jorge Morales. Vivía en Jorge Morales. Vivía en Jorge Morales 14. ¿Y cómo era mi padre? ¿Era gamberro de chiquitillo? chiquitillo? Tu padre no, tu padre siempre era muy serio, muy estudioso. Tuvo, no sé si fue policía. No. No. Bueno, sí, intentó meterse de de médico militar. Sí. De médico militar. Y luego después se hizo... Pero lo echaron por cegato. Era uno de los más estudiosos que había en el grupo, en el grupo de jóvenes que estábamos allí. Era más responsable porque se veía, no sé, más necesitado. Se veía menos protegido por la familia. Tu padre, el abuelo, murió pronto, ¿no? Sí, yo 20 años antes de que yo naciera. Sí, 20 años luego. Él era jovencillo, de hecho, estudió la carrera ya... Sí, yo ya no le conocía al abuelo, a la abuela sí la conocí, y a una hermana que tenía él. Sí, la tía Magda. La tía Magda. Sí, mi tía abuela Magda, sí. Magda era Magdalena. Sí, no, pero era su tía, no era su hermana. No. Bueno, su hermana era Paulina y Juanita. Había, yo no sé, había... Adela. Adela era la más boniquilla y íbamos por allí por ver a Adela. Ay, Dios. Los chavales, ¿sabes? Íbamos, yo entré ya al seminario con 16 años. Con 16 años. Y los otros, estaba Cristóbal, que yo he dicho, Cristóbal Muñoz, que se metió a Guardia Civil. Y ese era un randa. Era tremendo. Decía... ¿Y nadie se ligó a Adela? Me acuerdo, ¿Nadie se la ligó a mi tía Adela? Que por cierto, no. ¿Es la única que vive? Pues sí. Era de las más jóvenes que había. Y te digo yo que Cristóbal decía, yo tenía que haber nacido 50 años después. Porque si ahora las mujeres llevan las fardas cortas, que serán, si la hubiera visto ahora con el tapachó, que digo yo tapachó, en vez de mirichó. En el fondo ha dejado usted una impronta fuerte allí en la calle La Luna, ¿eh? Porque la gente Es que le adora. Han sido 34 años lo que Bueno, estaba yo allí. hay sacerdotes que no... Bueno, hicimos la iglesia, y eso hace mucho, hacer una casa, y lo que yo decía, hemos hecho la iglesia, pero ahora tenemos que llenarla con nosotros, los que hemos cooperado. De hecho, la plaza se la dan porque me parece que los vecinos la pidieron. Sí, los vecinos y el ayuntamiento mismo, no se puso ningún partido a que hicieran el parquecillo, que le dieran mi nombre. Lo pidió el barrio, sí. Tú dices que me quiere mucho, yo decía que era mi novia, y como antes hemos hablado de eso, ¿no? Pues yo la quería de verdad, como si fuera algo... No algo creado por mí, sino que yo me había realizado en ella. Había estado ya, yo estuve 8 años de conjuntor en San Roque, estuve 3 en Úbeda, 4 en Alcalá Real y 2 en Siles, que eran 15 años. Y entonces pues ya desde que me vine aquí, pues decían, don Francisco Álamo decía que se habían hecho un río, que no podían pasar a gente, porque iban más a mi parroquia que a la suya. Y yo, de verdad, don Francisco a lo mejor algunas veces se queja, han cambiado los tiempos, pero ayer mismo me decía, o ayer el lunes, me decía, yo qué sé, oye, se me va a estar olvidando confesar. Y es que digo, pues siéntate en el confesionario, decía don José Pila, sentado en el confesionario que entrará la gente. Y es verdad, cuando te sientas siempre llega alguien. Y decía eso, que se le estaba olvidando, y yo pues no, porque siempre tenía gente, eran corillas, no colas grandes, pero de la época, y lo mismo en Alcalá Real. Pues yo, vaya, tuve suerte por donde pasé. Tomás Colmenero, que muchas gracias por venir, ha sido un placer tenerle aquí, ¿eh? Pues me alegro muchísimo. ¿Le ha gustado estar aquí un ratillo? De poder estar. Le he dejado el partido del Madrid, pero un rato contigo. Le he dejado sin siesta, pero le he quitado el partido. Bueno, vale. No. Sí, no sé si era la... Bueno, tanta pasión por el fútbol no es buena, sí, ¿no? No, bueno, no es buena, pero
Yo soy apasionado del fútbol, lo mismo que soy apasionado de otras cosas, de la lectura, por ejemplo. Me gusta mucho leer. Tengo, aparte, los libros que he ido leyendo, y es un tomo así de libros, de los que he ido leyendo últimamente. Antes no podía leer porque no tenía tiempo. Estaba a las 3 de la tarde, pues tenía que bajarme al instituto o bajarme a la parroquia, luego después a las 4:30. Por ahí. Y luego el Real Jaén, que ha sido también coadjutor. Y he sido un capellán cuando murió Fernando Gallardo, me nombraron capellán del Real Jaén. ¿Y cuál ha sido el mejor jugador que ha tenido? El Jaén, pues yo no sé, me de goles a Regui. También era muy bueno. ¿Ya estaba antes de...? No, es que yo he seguido el Jaén. El primer partido que yo vi fue en el Peñamefeci. Madre mía, que tú ni siquiera sabes que existe. Sí, había un campo de fútbol. Había un campo de fútbol, Peñamefeci. Y entonces pues estaba allí el Bea, estaba el Borreguito, Borreguito que salía corriendo, ¿sabes? Y despistaba a todos porque decían, a ese le van a echar el balón. Y el tío se iban todos detrás de él y el balón por otro lado. Él tiene la técnica y la táctica esa. Pero que a mí me ha gustado siempre. Además lo he jugado mucho en el seminario. Ya, lo sé. En el seminario con pues, sotana, además. Con la sotana, como tú dices. Con el guardapolvo, como el sí, o el guardapolvo después. Antes era con sotana, no te dejaban quitarte la sotana para eso, luego después con guardapolvo. Bueno, pues ha sido un placer tenerle aquí sentado en el sofá, que lo dejo sin siesta, pero era el Madrid, ¿eh? Te he visto algunas veces. Como debe ser. Aquí con el amigo. Pasa de 20 Televisión a Onda Jaén, ¿no?